Saludos y bendiciones en nombre de sus majestades imperiales, Haile Selassie y emperatriz Menenai Ya Rastafari. Les damos la bienvenida a todas y a todos los que se están conectando a esta quinta sesión del primer ciclo de charlas Edúcate a ti misma, mujeres y resistencia en tiempos de crisis. Como ya vieron el martes pasado, comenzamos el segundo tema que trata de recuperando la educación en casa. El martes tuvimos la primera exposición sobre este tema que tiene muchas variantes y donde su expositora nos estuvo mostrando algunos métodos que se pueden implementar para educar a los niños y a las niñas en casa. Es muy importante para nosotras como fundación poder conocer sus opiniones, así que los invitamos a tener un poco de retroalimentación con nosotras, que nos cuenten qué les han parecido las charlas que hemos hecho. Recordarles que la primera semana estuvimos hablando de salud y esta semana está dedicada a la educación. Y entrando un poco más en esa materia, según la UNICEF, las niñas y los niños tienen derecho a recibir educación. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué tipo de educación es la que reciben los niños en el sistema público? Recordemos que una de las luchas más importantes que se han visto por décadas, desde los 90 en adelante hasta la actualidad, han sido las luchas que han liderado los estudiantes, tanto los llamados pingüinos que conocemos, los secundarios, como también los universitarios, quienes en distintos momentos se han levantado en muchas ocasiones demandando por educación gratuita y calidad en la educación, perdón. Para parte de esto también fueron los motivos de lo que desencadenó el estallido social que tuvimos en octubre, porque algunas de las demandas que se hicieron presentes ahí era el tema de la mala educación que tenemos en Chile, y es un sistema que fue instaurado o que muchas de su raíz viene de lo sucedido en la dictadura. Y bueno, y por eso vemos que en Chile el que puede pagar por educación recibe una mejor educación que el que no tiene recursos para financiarlo. Y la oferta que te hace el Estado es simplemente endeudarte. Entonces así vemos cómo son miles de personas las que llevan más de 10 años, por ejemplo, endeudados y pagando el crédito con aval del Estado o teniendo que recurrir a otros créditos que ofrecen las universidades bajo el lucro que existe en la educación. Antes de presentarle a la expositora que tenemos el día de hoy, quiero compartirles una frase que creo que es súper importante y nos viene como anillo al dedo para entender un poco el sentido de recuperar la educación en casa, apartándonos de las normas que rige el sistema y la educación que ofrece este sistema que se regula por el mercado. Entonces, les quiero mostrar nuevamente este libro de Marcus Garvey, Filosofías y Opiniones de Marcus Garvey, quien es el hombre, el profeta en quien nos inspiramos para organizar este ciclo, y les voy a compartir la siguiente frase. Vamos a emanciparnos de la esclavitud mental, porque aunque otros pueden liberar el cuerpo, nadie más que nosotros mismos podemos liberar la mente. La mente es nuestro único gobernante soberano. Yo creo que esa cita muchos de ustedes ya la conocerán, es parte de una canción. Esta cita la recogió Bob Marley también en la canción Redemption Song, y nos parece de alta relevancia compartir esta cita con ustedes, sobre todo cuando vivimos en tiempos en que se hace muy necesario reforzar el pensamiento crítico, y trabajar un proyecto educativo en casa apunta precisamente a esto, a entregar elementos y herramientas tanto desde la postura más crítica y también de liberación para los niños y niñas. Recordarles así de pasadita que este libro, esta frase es extraída de este libro, que una recopilación que hizo la esposa de Marcus Garvey en 1923, Amy Jacques Garvey. Y bueno, desde ya les recuerdo que vayan haciendo sus preguntas, ojalá tener preguntas desde el comienzo de la exposición, para que una vez terminada la exposición podamos darles respuesta y conversar sobre las mismas inquietudes que ustedes quieren plantearle a nuestra invitada de hoy, que la voy a presentar a continuación. Su nombre es Eugenia de la Rivera. Puede que su nombre no les suene muy familiar, pero ya van a ver quién es. Es profesora de lenguaje, licenciada en Letras y Educación, gestora de proyectos de educación popular. Eugenia ha participado en escuelas comunitarias, además es madre de 3, 2 niños y una niña que han sido educados en casa, y los 3, por supuesto, de distintas edades.
En esta oportunidad nos hablará de cómo impulsar un proyecto crítico educativo desde la lectoescritura. Vamos a dar la bienvenida ahora a hermana Iniris. Hola, Vale, Bendiciones, hermana, hermana, ¿cómo está? bendiciones. Les voy a contar Me antes toca aquí ahora de de este lado. sí, estamos muy emocionadas por tener la hermana, poder escuchar su exposición, que sin duda va a ser de mucha ayuda para muchas familias que nos están mirando en este momento. Y antes de darle la palabra, quiero contarles además que Iniris es gestora de Palabra, Sonido y Poder, que es una editorial autogestionada, donde ya tienen hartos títulos bajo ese nombre. Y además, como ya lo han visto antes, la hermana ha estado conduciendo este ciclo y es parte de la Fundación Empress Menen. Sí, hermana, agradezco mucho que estemos generando estos espacios. Eh, Como lo habíamos meditado hace un rato, son impulsos que nacen de yo y yo, pero que dependen de que igual la hermandad y todas las personas que están ahí presentes en las redes nos den el apoyo y nos manifiesten que estos espacios sí son necesarios, sí han sido esperados para que podamos entre todos educarnos entre nosotros. Así que estamos súper motivadas, yo igual ahora también en esta charla aprovechando el tiempo para poder compartir lo más posible, aportar ahí a lo que cada familia está haciendo en sus resistencias cotidianas. Exacto. Ya, hermana, le voy a dejar con la Sí, palabra entonces para que empiece su exposición y a la vuelta ya hermana. seguimos conversando. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, hermana, se escucha bien. Dele nomás. Que me caí. Se me ve negra la pantalla. No sé si me están escuchando. Veo todo negro en la pantalla. Ya yo le cuento entonces, la estamos viendo todos, así ¿Ustedes me ven? que Ah, sí, ya. la vemos y la escuchamos. Así ¿Será que un dele boicot? nomás. Puede ser un boicot, ya. Vamos. Bueno, yo le he puesto a mi exposición de hoy el título de Impulsando un proyecto educativo crítico desde la lectoescritura, porque me parece que cuando tomamos la decisión de educar en casa, tenemos que tener una especie de proyecto educativo o consenso familiar que es como la guía, los fundamentos de por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo, que no sea un acto como de respuesta a lo que no queremos, como decía la hermana en la exposición del martes, así estamos como seguros de lo que no queremos, pero tenemos que igual encontrar el proyecto, el plan de guía que nos impulsa a hacer lo que estamos llevando a cabo en casa. Y eso es un proyecto educativo. ¿De qué sirve? Entonces, como la orientación, el consenso familiar de lo que queremos traspasarle a nuestros hijos. Tiene que ver mucho con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestros oficios, es como la educación viva que tiene que ver con nuestra realidad en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, si somos panaderos, somos músicos, somos artistas, el oficio que nosotros hacemos es lo que le da vida a este proyecto educativo que vamos a llevar a cabo cada día. Y reivindicamos así nuestros saberes. No nos quedamos con nuestros saberes en nuestra casa y el hijo va al colegio a adquirir otra cultura, otros contenidos, sino que ambas cosas se entrelazan y son eh, potencian esta acción educativa que vamos a llevar a cabo. ¿Y por qué crítico? Yo he dicho un proyecto educativo crítico. El pensamiento crítico se define como el proceso del pensamiento que promueve la duda y ayuda a analizar las supuestas verdades aceptadas como verdaderas por la sociedad. O sea, el pensamiento crítico es un acto racional que aporta a que la persona aprenda a dudar de las verdades establecidas, detectando las falacias, los sesgos y todos esos actos de... Algo pasó. Sí, estamos en vivo para que todos sepan. Estas son las cosas que pasan en Me tiempos en que la caí. conexión a internet
a veces no es del todo estable. ¿Me escucha, hermana, usted? Yo sí la escucho. ¿Me escuchan ustedes? ¿Sí nos ve? Sí, la escuchamos Sí, y la la veo. seguimos viendo, así Pero no que me si veo a mí puede, misma. No me veo a mí ya, misma. Bueno, voy a darle nomás. Y si no, continúe quédate, nomás. hermana, para que así me vas diciendo si es que no me escucho. Ya, Bueno, entonces dele. decía que el pensamiento crítico es como una necesidad de la educación de hoy en día, porque es esta habilidad del pensamiento y en cuanto que la persona aprende a dudar y a construir su propio valor de verdad. Entonces el pensamiento crítico, de análisis, de cuestionamiento, para dudar de estas verdades establecidas, es el camino a que la persona construya pensamiento autónomo. O sea, establezca sus propios valores de verdad. Eso es algo que la educación hoy en día no hace. La educación hoy en día tiene un fin como impositivo. Existe también la pedagogía crítica, que es como una propuesta de enseñanza que apunta justamente a esto. Algunas universidades, por ejemplo, tienen una corriente pedagógica que es la pedagogía crítica y los profesores que salen de ahí salen con la intención de trabajar en colegios, pero promoviendo el pensamiento crítico de los estudiantes, buscando como punto así muy importante a decir, la transformación social. O sea que el pensamiento crítico o la pedagogía crítica tiene el principal propósito de generar una transformación social, o sea, de velar las circunstancias de opresión, de injusticia que hay en la sociedad, para que el sujeto sienta en sí mismo la capacidad de transformar esas estructuras. Entonces pienso que el proyecto educativo crítico, que estoy como planteando que es como uno de los fundamentos de la educación en la casa, tiene este fin de crear un niño, una niña, que son nuestros propios hijos, como sujetos transformadores en este tiempo. Si uno hace la revisión a la escuela, qué es la institución educativa, cuáles son sus propósitos, de dónde viene, de dónde se origina, como también hizo este nexo la hermana en la exposición del martes, cuando ella habló de la civilización, uno al tiro ve el contraste, ¿cierto?, de qué la institución educativa nos está queriendo ofrecer. Entonces, la institución escolar, por ejemplo, la escuela oficial, es el formato de educación estándar que conocemos, ¿cierto? Y se ha naturalizado como el único, ha tomado como el monopolio de la educación en los últimos siglos. Como decía la hermana Valesca en la presentación, este modelo único igual está en crisis, porque lleva más de una década o varias décadas en realidad en movilizaciones sociales con diferentes actores que desde dentro de la institución igual están levantándose y agitando por calidad, equidad y están dando a conocer que el sistema que está instaurado monopolizando el conocimiento y la educación está en crisis, o sea, tiene muchos defectos, ¿cierto? Y bueno, todo lo que la hermana igual mencionó sobre la dictadura, este modelo neoliberal que se instauró en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, por ejemplo, la LOCE, que fue firmada un día antes de que fuera el cambio de mando del dictador. Un día antes estaba firmándose la LOCE, que es lo que mantuvo el orden educativo intocable durante estas últimas décadas. Inequitativo, privatizado, ¿cierto? Con conocimiento estandarizado y obviamente muy desigual. Reproductor de las desigualdades sociales de la sociedad. Pero ¿desde cuándo ocurre esto con la escuela? Si revisamos, como decía anteriormente, su génesis, su historia, para también nosotros tener un conocimiento de nuestra historia, autoconocernos como sujetos históricos. En este momento, conociendo nuestro pasado, de dónde vienen las instituciones, podemos tomar una posición mucho más clara en lo que queremos hacer. Entonces, decir que la escuela, la institución escolar, es un modelo que trajeron desde Europa a principios del siglo XIX. No sé por qué me está pasando que se me La cae. seguimos escuchando en todo caso. Es un modelo, ¿me escuchan? Sí, ¿Vamos bien? sí, vamos bien, súper bien. Ya, es un modelo
que trajeron desde Europa las élites gobernantes cuando en el siglo XIX se estaban formando los estados nacionales. O sea, posterior a la colonización y el deseo de estos nuevos gobernantes por establecer estos nuevos países con las nuevas fronteras, los nuevos estados nacionales, se necesitaba obviamente un elemento educativo que sostuviera el proyecto histórico de estas burguesías que se estaban levantando, con la modernidad capitalista que venía desde Europa, y traían con esto un proyecto de país que prometía muchas cosas, prometía modernidad, igualdad, progreso para todos, democracia, etcétera. Pero obviamente centrado en que las élites fueran las que gobernaban y las que se educaban en este sistema que traían. Entonces, la pregunta de si incluir al pueblo, a los sectores populares en esta nueva institución, surgió desde el comienzo. Incluir o no incluir. Y el momento de que se firmó, por ejemplo, en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, es el momento en que la institución educativa es obligatoria para toda la nación. En ese momento es ¿por qué? Porque el proyecto de nación necesitaba ciudadanos moldeables, adaptados al modelo, ¿cierto? Mano de obra en la producción industrial, capacitada, etcétera. Entonces, la desigualdad desde los primeros momentos era evidente, desde ese génesis del colegio. Me gustó poner que la ley de instrucción primaria obligatoria fue en 1920 porque estamos ahora a 100 años de esta ley y podemos ver lo que ha estado ocurriendo a nivel social en estos 100 años de educación obligatoria. Entonces, desde ese comienzo, la escuela entra en crisis con las necesidades educativas de los sectores populares y surgen, obviamente, igual experiencias de autoeducación por parte de los movimientos obreros, campesinos, las comunales, mancomunales, perdón, por todos esos sectores que estaban marginados. Se fue a negro, pero la seguimos escuchando. Ya, sí, tengo Sí. que ir. Me bloquea. Entonces surgen igual estos como experiencias de autoeducación de los sectores populares desde el comienzo, de los artesanos, de los obreros, como decía, de los estudiantes haciendo educación en lo popular con la visión de que se terminara en esta situación de desigualdad. Entonces la escuela desde el comienzo tuvo esta gran tensión y esta obvia idea, este obvio proyecto de homogenizar, haciendo como un simulacro de igualdad, como un engaño ahí, excluyendo a todos los sectores populares, indígenas, ¿cierto? Y implementando este como conocimiento oficial, que es el currículum, al final, el currículum obligatorio. Esto obviamente es como una herramienta de opresión, ¿cierto? Esta como marginación de los sectores que son considerados menos importantes desde el punto de vista de la cultura hegemónica. Entonces, bueno, ¿cómo se instauró el colegio? Obviamente muchas veces con castigos físicos para generar obediencia, bueno, mucha deserción de parte de los niños de los sectores más empobrecidos. ¿Qué sentido tenía esta escuela para estos niños y jóvenes provenientes de sectores populares? ¿Cuál era el sentido para ellos educativo? Más que la normalización, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, si hacemos así como un análisis de las características de la escuela, hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Sus saberes, los saberes que entrega la escuela, el conocimiento como oficial, este currículum obligatorio proviene de la modernidad europea. O sea, los saberes tradicionales indígenas, los saberes rurales, los saberes considerados menos importantes para el proyecto cultural de estas élites gobernantes quedaron afuera. ¿Cierto? Eso es una violencia simbólica muy enorme, una exclusión muy, muy violenta. La parcelación en asignaturas, por ejemplo, que el niño esté sentado en la escuela y tenga una hora y media de matemática, una hora y media de historia, una hora y media de biología y así, sin
tener ninguna relación los conocimientos entre ellos, con horarios sucesivos, son como conocimientos estáticos, muertos, podemos decir. Lo mismo ocurre con la separación en los cursos. ¿Por qué los niños tienen que estar separados por edades? Sin relacionarse con niños de edades más grandes, incluso colegios en que niños y niñas están separados, ¿cierto? Algo que no es real en la sociedad. En la sociedad, en la vida diaria, uno se relaciona con diferentes personas de diferentes edades. ¿Me escuchan? Estoy en negro todavía. Bueno, las pruebas estandarizadas también. Las pruebas estandarizadas son las que no solo apuntan a evaluar los conocimientos estos excluyentes que estamos hablando, sino que además son las responsables de permitir que la gente acceda a la educación superior. Una prueba define el éxito o fracaso de estas personas en el modelo educativo, a los mecanismos de normalización que tiene la escuela para el disciplinamiento de las personas, el uniforme escolar. Algunos colegios ya no tienen uniforme con corbata, ¿cierto? Que ya era como de lo más horrible igual en su momento. Ahora son un poco más flexibles. Pero igual hay un uniforme escolar, una inspectoría, horarios de recreo. Tú tienes que, si quieres alimentarte, quieres comer, tienes esas necesidades, tienes que esperar al horario del recreo. Entonces el niño empieza a normar sus tiempos, a normar sus espacios, lo que puede hacer afuera o dentro de la sala, lo que puede hacer afuera o dentro del patio del colegio, por ejemplo, las anotaciones negativas, que yo igual recuerdo en el colegio, era algo feo igual, el niño problema, entre comillas, que llevaba hoja en el libro de clases con anotaciones negativas. Ese tipo de violencias se les llama violencias simbólicas porque no son violencias físicas así tan tangibles, ¿cierto? Pero van ejerciendo, disimulan estas relaciones de poder que van recayendo sobre los niños. ¿Qué más? Las calificaciones, por ejemplo. Eso también es algo violento simbólicamente, que un niño reciba un número y que se nota al tiro cuáles son los niños de 7 y los niños de 4. Esa como jerarquía que se genera dentro del colegio y esos estigmas que van acallando los potenciales de los niños. Como decía mi hermana también en la exposición del martes. Entonces, todas estas normalizaciones van generando una relación de éxito o fracaso, de quienes tienen éxito y quienes tienen fracaso en esta institución educativa. Eso ha sido la escuela. Obviamente igual hay intentos por transformar la institución educativa, poniendo herramientas al servicio del desarrollo de la persona y de los pueblos en realidad. Como decía, estas experiencias de educación popular que siempre se han dado y que por ejemplo, en el gobierno de la Unidad Popular, llegaron a tener como un momento así álgido en que el mismo Estado los reconoció y se quiso instaurar un proyecto educativo nacional como centrado en las necesidades de los sectores populares y en la liberación, ¿cierto? Pero obviamente posterior a eso vino la dictadura, que tuvo esta política grave de erradicación, silenciando todas las demandas sociales, apoyando la privatización, la acción de los bancos, el lucro, la libertad de enseñanza, ¿cierto? Con sostenedores de escuelas que hacen mucho, mucho dinero siendo sostenedores de las escuelas, la municipalización, el modelo neoliberal, ¿cierto? Que continuó durante los gobiernos de la concertación, post regreso a la democracia representativa. Entonces, si nosotros hablamos de institución escolar, quise hacer esta como rápida revisión. Si hablamos de institución escolar, no podemos pasar por alto todas estas características que tiene la escuela. No solo la escuela con estos defectos que estamos nombrando, sino que la escuela en Chile, porque Chile es un país donde se ha instalado un neoliberalismo acérrimo. Tenemos como la peor situación referida a la privatización de la educación, del agua, de la salud, ¿cierto? Entonces, en ese contexto está nuestra escuela en Chile.
Entonces, cabe preguntarnos si esta crisis educativa que margina, que excluye, que es violenta, que no potencia el desarrollo de las personas, cabe preguntarse si esta crisis se va a resolver desde la educación oficial, a pesar de que obviamente hay profesores, como decía anteriormente, formados desde un punto de vista más crítico, que hacen la diferencia dentro de los colegios. Incluso hay colegios que tienen proyectos educativos más rurales, más artísticos, más sociales, y son buenos esfuerzos, ¿cierto? Pero yo estoy hablando como de la estructura educativa, cómo podemos llegar a pensar incluso hoy en día, que estamos a pronto de un plebiscito por una nueva constitución, si es que esta estructura educativa que tenemos institucional podría cambiar desde dentro de sus propias lógicas. Hay que preguntarse eso. Obviamente, este tipo de escuela que he tratado de describir no busca el desarrollo del pensamiento crítico, no busca la transformación social, no busca generar personas pensantes y reflexivas y capaces de hacerse dueños de su propio destino. Entonces, aquí me gustaría rescatar algunas ideas fundamentales de la educación popular, particularmente de, por ejemplo, Paulo Freire, que habla de la autoeducación de los pueblos y de que este acto de autoeducación, cuando el pueblo, el sujeto oprimido, toma su deseo de autoeducarse, lo hace para liberarse. Si hay sujetos oprimidos, la educación tiene que servir para liberarlos. El sujeto se libera a través de una práctica educativa que es concientizadora. Ese es el objetivo de la educación. Entonces, la persona se entiende a sí misma como un sujeto histórico capaz de transformar y decidir sobre su destino. O sea, se comprende inserta en el mundo social y reflexiona sobre su situación de opresión para transformarla. Eso es la educación. Yo igual recomiendo algunos libros bien inspiradores de Paulo Freire, por ejemplo, La pedagogía del oprimido o La educación como práctica de la libertad, por ejemplo. Cuando la persona logra tomar conciencia del medio social que vive, de las injusticias de ese medio social, es una persona empoderada intelectualmente, una persona autónoma. Y es lo mismo, por ejemplo, que pasa con la salud, ¿cierto? Haciendo así como el nexo con las ponencias de la hermana de nuestro tema de la semana pasada, que el sistema igual nos da un canon, nos da una perspectiva, y si uno está educado, uno puede tomar decisiones sobre sí mismo, sobre si usa ciertas medicinas, sobre si acude a las vacunas, por ejemplo. Son procesos de educación, eso. Entonces, obviamente la educación popular sí le da mucha cabida al pensamiento crítico, es una herramienta de educación liberadora. Y pienso yo, desde mi experiencia, que la educación en la casa debería tener ese mismo eje. O sea, que quiero promover a través de esta ponencia, que la educación en la casa es un espacio más, es un espacio educativo que se suma a estos proyectos de educación contrahegemónica. Es una educación crítica. En la casa los niños, como padres que educamos en casa, debemos como desarrollarnos a nosotros mismos y promover que nuestros hijos se desarrollen como sujetos, que reflexionan, que comprenden el mundo que vivimos, que se sientan cuando sean adolescentes y después adultos, ¿cierto? Se sientan sujetos capaces de transformar la sociedad, siempre en pos de la justicia y la liberación, y en contra del sistema corrupto opresor. Eso pienso yo que está ocurriendo mucho en espacios educativos comunitarios, territoriales, desde siempre, ¿cierto? Todavía existen esos espacios, tenemos que rescatarlos, tenemos que vincularnos con ellos, con los proyectos de educación popular, y tomar nuestra experiencia de educación en casa como
una oportunidad de hacer educación crítica, de hacer educación concientizadora. Con esto me gustaría como tratar de construir esta imagen de la educación en casa, como de pequeña casa en la pradera, así que a veces ocurre cuando uno me dice que está educando en casa, que es como una familia, así como que es para estratos sociales ricos, ¿cierto? Y no, yo creo que hay que replantear la educación en casa como un proyecto educativo crítico, muy relacionado con la educación popular, por lo que decía anteriormente, porque nosotros reivindicamos nuestros saberes. En el caso de Yo y Yo, siendo cierto parte del movimiento Rastafari, instalamos nuestros saberes tradicionales, Rastafari, buscando en tradiciones africanas, en tradiciones indígenas, en nuestra fe de vida, ¿cierto? Y esto que estoy diciendo sirve para mucho, para la educación en cultura y en comunidades rurales e indígenas también, que podamos establecer proyectos educativos que fortalecen nuestra identidad cultural y que son una, una bandera de lucha, una herramienta contra esa cultura hegemónica que se intenta como instalar. Entonces pienso que cuando la educación en casa se suma y se aprovecha con este propósito crítico, ya no se trata solamente de tratar en la casa contenidos escolares, de que tengamos un tiempo de estudio, en que los niños trabajan sus libros, ¿cierto? Eso está bien, eh, para dar sus exámenes libres, claro, pero intencionar es a otro propósito en realidad, que es el propósito de fondo. Y así ir generando estos como lazos para que de poco a poco, en este tiempo de cambio que se está viviendo, la institución educativa pierda finalmente como su monopolio y sean aceptadas estas otras formas de educación. En los breves minutos que nos quedan, me gustaría pasar como a la parte más práctica de mi exposición, tratando de dar algunas sugerencias como en el área del lenguaje, para que podamos estar atentos al desarrollo de nuestro hijo en relación con su estudio. Por ejemplo, yo estoy hablando de un pensamiento crítico, pero ocurre que muchos niños no tienen comprensión de lectura, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos promoviendo desde el lenguaje, que es algo tan importante y transversal, que esta capacidad de reflexión sí se pueda ir desarrollando? Entonces, decir obviamente que el lenguaje es algo tan importante en dos niveles. Por un lado, el lenguaje es transversal a todos los conocimientos. O sea, pienso yo que en relación a este propósito del pensamiento crítico reflexivo de la persona que queremos desarrollar, un propósito importante de la educación en la casa es generar buenos lectores, porque cuando una persona es buen lector, se educa solo, en cualquiera sea las asignaturas, los temas que, que pueda aprender en su vida, ¿cierto? Y siendo un buen lector, también es un buen escritor, un buen generador de mensajes. Entonces, promover mucho la lectura y la escritura. Además que el lenguaje tiene un nivel emocional muy importante de conocimiento de uno mismo. Como decía la hermana Isabel en su ponencia de salud, y que me gustó a mí eso de los círculos de palabras, porque en la educación popular también hacemos esos círculos de palabras para empezar la alfabetización. O sea, tomar el lenguaje como una expresión de sentimiento, como expresión de mis emociones, hacer ese ejercicio igual con los niños, como de escritura, de mucha conversación. Eh, Aquí les quiero mostrar no sé si se va a ver, porque como estoy en negro no sé si se ve. Bueno, estas son 4 habilidades básicas Súbalo del un poquito lenguaje más. que tiene que ver. ¿Me escuchas? Súbalo un poquito más. Ahí, ahora lo voy a Sí, agrandar. Sí. ¿lo ven? Ah, ahí me veo ahora. Bueno, no sé si se ve como en espejo o se ve bien. El texto oral, hay texto oral, es texto escrito y bueno, comprendemos textos y producimos textos. Entonces están las 4 habilidades que son escuchar, hablar, leer y escribir.
es un PowerPoint un poco rústico el que me hice, pero igual ahí para que se pueda entender. Entonces, decir que estas 4 habilidades se van a ir siempre trabajando juntas. Si yo veo que a mi hijo le gusta mucho escribir, pero luego hablamos y no me entiende muy bien cuando hablamos, es porque hay que apuntar a otro de las habilidades. O bien un niño que es muy expresivo en su lenguaje, habla mucho, pero después no escribe, ¿me entienden? De ir como balanceando estas 4 habilidades que se están desarrollando todas juntas. ¿Sí? Tener en cuenta, por ejemplo, también que vamos desde la palabra a la oración al texto. Tenemos que ser capaces a una edad ya más avanzada de comprender textos y de redactar textos que tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, hay textos que narran, textos narrativos, textos expositivos. Acá tenía mi otra diapositiva. El tema como de la progresión, ¿cierto? Va aumentando la dificultad. Palabra, oración, texto. O los textos narrativos son generalmente los más simples, los que trabajamos con niños en edades preescolares, las fábulas, cuentos breves, ¿cierto? Después textos expositivos que son informativos, que los niños comienzan a leer ya como a los 7, 8, 9 años sobre temas de interés, que pueden ser la naturaleza. Ahí en los textos informativos tenemos harta trabajo interdisciplinario con otras disciplinas. Eso es lo importante en la educación en casa, igual como hacer nexo con disciplinas de diferentes áreas. Podemos trabajar temas de la naturaleza, de los animales, de la alimentación, de nuestra misma cultura, ¿cierto? Fe de vida y hasta los textos argumentativos, que son los más complejos, que generalmente en el colegio se trabajan en la educación media, así como en tercero y cuarto medio al final, porque son los textos que tienen como argumentos, tienen una opinión. Y aquí me quiero referir a un hecho muy importante porque el lenguaje tiene valores de verdad, genera verdad el lenguaje. Entonces el lector, cuando es un lector hábil y no así tan ingenuo, tiene que darse cuenta cuando el lenguaje o un texto, por ejemplo, tiene un hecho u opiniones, cuando nos está dando opiniones. Y esto lo digo porque esta falta de entender que un texto me está dando en realidad opiniones es lo que hace pasar por alto discursos políticos, por ejemplo, propaganda, la publicidad, que genera como efectos de verdad que los ciudadanos, en el paso así de recibir estos mensajes, lo establecen como verdadero. Y ahí tenemos que estar, tener más ojo en que no son verdaderos. Los emisores de mensajes tienen ideología. Entonces, dentro del pensamiento crítico hay que preguntarse, ¿quién me está escribiendo esto? ¿Quién es el editorial de este diario? ¿De dónde vienen estos mensajes? No hemos terminado todavía. Tenemos algunos problemas de señal con Iniris, pero no sé qué les ha parecido a ustedes hasta este momento. Ha sido una charla súper nutritiva. Ya, ahí volvió. Seguimos. Ah, me había caído. Sí, pero por unos segunditos nomás, así que no se preocupe. Siga nomás. Es que son hartos datos los que uno podría igual dar para ir apoyando, pero creo que la comprensión de lectura y el método de alfabetización son las últimas 2 cosas que voy a alcanzar a decir. Dentro de la comprensión de lectura, ¿cómo ayudamos a un niño a comprender? Y ahí ocupamos una herramienta didáctica muy interesante y sencilla que es la pregunta. La pregunta tiene la capacidad de activar el conocimiento previo del niño y la motivación. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar un texto, empezamos a ocupar la pregunta. Y hay 3 niveles de preguntas. Por ejemplo, están las preguntas que son de localización, que están ahí explícitas en el texto. Por ejemplo, leemos el cuento de Nandi, por ejemplo, la sorpresa de Nandi, y vamos viendo que Nandi camina llevándole muchas frutas a su amiga,
y a medida que camina, los animales le van sacando fruta. Yo creo que igual varios conocen este libro que está en las bibliotecas, es como no conocido. Entonces, por ejemplo, una pregunta explícita, en este caso Nandi no tiene mucho texto, pero se vale más de las imágenes para relatar la historia. Podríamos decir, ¿qué fruta le sacó la avestruz a Nandi? Esa es una pregunta explícita. El niño simplemente tiene que ir al texto y ahí está. Pero hay otro nivel de preguntas, que son las preguntas de inferencia, que tienen como una complejidad mayor, porque el niño tiene que relacionar. Por ejemplo, cuando Nandi llega a la aldea de la amiga y ya no tenía las frutas que llevaba, sino que tenía mandarinas. Entonces dice, mandarinas, mi fruta favorita. Entonces, mandarinas, se pregunta. El niño tiene que entender toda la historia y le podemos preguntar, ¿cómo se sentía Nandi? ¿Cómo se sintió Nandi cuando vio que tenía mandarinas en vez de la otra fruta? ¿Cuál es la respuesta? Se sintió sorprendida, pero eso no lo dice el texto nunca dice, Nandi se sintió sorprendida, eso es una inferencia, es otro nivel de pregunta. Y por último, las preguntas de reflexión, que son las que tienen que ver con el análisis más social, qué te parece a ti, tal cosa, o cómo es el lugar donde vivía Nandi, ya tiene que ver con que el niño haga una reflexión más social. Digo esto porque a veces los niños pequeños no están en capacidad de hacer preguntas, responder preguntas de inferencia, por ejemplo. Entonces, según sus edades, tenemos que ir ayudándoles a ir de lo más concreto a lo más abstracto, de lo más simple a lo más complejo, ir complejizando el nivel educativo a medida que vamos viendo que ellos van logrando este manejo del lenguaje. ¿Qué otras cosas que quisiera decir? Hay que promover la escritura. Como les decía, a veces los niños hacen sus tareas de textos escolares y leen, les gusta leer, pero no escriben. Hay que fomentarles que también escriban. Promover la literatura igual. Creo que la literatura es algo, si no, lo más hermoso que tiene el lenguaje, esta posibilidad de crear arte a través del lenguaje, de crear mundos posibles, que el niño conozca diferentes realidades, vivencias que tienen estos personajes que son ficticios, pero que tienen que ver con asuntos de la vida real. Entonces creo como sugerencia también que es importante promover que lean literatura y que escriban literatura también si les gusta, en los tres géneros: narrativo, lírico, la poesía y teatral. Son tres géneros literarios y también es bonito que los niños conozcan los tres. No solo cuentos, fábulas, ¿cierto? Sino mostrarles canciones, poesías, la escritura en verso, las rimas, a los que les guste, por ejemplo, el rap, la improvisación. Esos ejercicios son muy buenos para el lenguaje. Y, por último, para cerrar, siempre apuntar a lo funcional, que el lenguaje no sea algo ahí como del texto, sino que sean, no solo el lenguaje, los conocimientos en general que les vamos a ir demostrando, que apunten a las habilidades, que no tengan el foco en el saber, sino en el hacer, que sean actividades con sentido, que tengan un inicio, un desarrollo, un cierre. Por ejemplo, yo le digo a mis niños que vamos a aprender las vocales. Entonces hacemos tarjetas, por ejemplo, en que hay una letra y hay dibujitos. Hacemos varios dibujitos y después ellos tienen que pegar los dibujitos en la tarjeta correspondiente. Es una muy bonita actividad, pero no podemos dejar que la tarjeta después quede ahí guardada, sino que hagamos cosas con la tarjeta. Hagamos actividades posteriores que nos permitan hacer juegos, que sean como sus tarjetitas que tienen ahí, las andan llevando, a veces juegan con ellas, juegan así como hacen ellos mismos juegos con este elemento que ellos mismos construyeron y lo ocupamos de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos tener una bolsa y vamos sacando recorte o juguete, un autito, por ejemplo, y tiene que ir a la caja que lleva la tarjeta de la hacer, ocuparla en juegos posteriores.
Y con esto digo que apuntar a lo funcional, o sea, que el niño vea que su conocimiento que ha adquirido es útil para su vida de niño, ¿cierto? Pero para nosotros cuando tenemos hijos en edades en la juventud también esto es sumamente importante y es lo que muchas veces desmotiva a los niños, que no le ven ninguna funcionalidad. Entonces hay que hacer proyectos, por ejemplo, hay una como didáctica, ¿cómo se dice? Un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces nosotros podemos establecer un proyecto familiar y meter ahí los contenidos escolares que queremos trabajar. Por ejemplo, un huerto. Vamos a hacer un huerto, tenemos que cortar maderas, medimos, usamos conocimientos matemáticos, tenemos que leer, por ejemplo, de los cultivos de las estaciones, hacer reseñas de las propiedades de las verduras o plantas medicinales que vamos a tener. Y ese proyecto va generando los contenidos. Y los contenidos están al servicio de una situación verdadera que es un aprendizaje para la vida. Eso es como lo que quiero decir para cerrar, que este pensamiento crítico que queremos instalar dentro de la educación en casa tiene que ir acompañado con este saber hacer, que en la que los hijos y los jóvenes y nosotros mismos tomamos conocimientos que nos empoderan, que nos dan herramientas y que son aprendizajes para la vida. Y eso es lo que al final genera como la autonomía. Eso es como lo que puedo decir para terminar estas reflexiones y sugerencias que doy desde mi área, que es el lenguaje. Me quedé un poco corta de tiempo, hay algunas otras cosas que decir, pero creo estuvo, que ahí resumo bien. hermana, estuvo súper, súper bueno. Yo creo que para todos los que se han estado conectando desde el inicio de la charla, a uno con el paso de los años ya se les va olvidando ciertas cosas y hacer este resumen también histórico como para entender la génesis de lo que vivimos hoy, es súper bueno para contrarrestar también todas estas ideas de cómo aplicar el proyecto de educación en casa. Ahí creo que tenemos una pregunta por ahí. Yo antes de eso quisiera hacer una consulta, porque hay algunas familias que hacen la educación en casa desde los inicios, desde que son bebés hasta cierta edad, y luego deciden hacer una transición desde la escuela de la educación en el hogar a la escuela más formal. ¿Qué nos puede contar usted de eso? ¿Cómo ve esta experiencia y si es que recomienda que esta transición se haga en alguna edad específica? Yo recomiendo que sea cuando el niño manifiesta deseos de ir al colegio, o bien cuando los padres, por sus ocupaciones, su así sobrecarga laboral que tenemos, que igual dentro de la educación en casa complementar muchas cosas y no hay tiempo a veces de hacerse cargo de todo. O sea, lo que yo estoy Exacto. contando que hacemos nosotros en la casa es como una actividad a la semana quizá. Por eso digo que si nos damos el tiempo de hacer la tarjeta, que la tarjeta pueda estarse ocupando un buen tiempo porque no tenemos tiempo de hacer muchas actividades en realidad, a sacarle provecho a las cosas que hacemos. Entonces pienso que cuando ya entra en crisis como el ritmo familiar y los padres no pueden estarse haciendo así cargo bien de este proyecto educativo que digo que hay que tener, ya es como un momento en realidad de quizá pensar en otra alternativa. Y Y usted, según la motivación del niño en realidad, que hay niños, como decía la hermana Catherine el martes, hay niños que quieren ir a la escuela, sí. que les gustaría, que demuestran eso. Así que ahí igual estar atentos. Y todo esto que usted nos está enseñando y mostrando de su experiencia, ¿cuál debiera ser la frecuencia? Porque lo mismo que nos contaba usted sobre la historia es que uno está acostumbrado, o al menos nosotros que fuimos al colegio tradicional, convencional, a tener un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 4 de la tarde, dependiendo de la jornada, clase, recreo y almuerzo, clase, recreo, casa. ¿Cuál debiera Claro. ser una especie de rutina o si es que es necesaria o cuántas veces a la semana debiéramos empezar a aplicar ciertos
temas como para ir Claro. educando a los niños? Porque también Sí, yo hay creo que igual un ahí, tema como del hábito, ¿no? sí, yo creo que es bueno tener hábitos, o que el mismo niño genere sus hábitos y sepa que cada cierto tiempo quiera. Pero lo importante que tenemos que hacer nosotros es motivar a que quieran, no obligarlos a querer. Eso es como una ficción. Yo pienso que hay como varias formas, igual hay como ensayo y error. Cuando uno empieza a hacer educación en la casa, a mí me pasa, como tengo esta como de formación profesional de haber sido profesora en colegio, uno como que tiende un poco como a quererlos como con un horario, así como que uno tiene una estructura. Y yo igual en mi experiencia he aprendido a deconstruir eso también, que no es real. El hecho, el colegio, es increíble pensar que un niño pueda estar 6, 7, 8 horas en la escuela diaria durante 10 meses al año, durante 13 años de su vida. Es algo que creo que hay que liberarse un poco de eso. Yo pienso que en la educación en la casa hay que buscar oportunidades, tratar de tener, por ejemplo, los momentos cerrados dentro de la casa con alguna actividad de libro, de lectura, de ejercicio, pero luego patio o hacer pan o témperas, manualidades. Hay que apuntar a eso en realidad, que el niño haga surgir sus propias motivaciones si les gusta la música. Eh, Claro, pero por ejemplo, si estamos dando exámenes libres, igual hay que tener algún tipo de planificación. Hay que tenerla. Y por ejemplo, en el caso nuestro, y trato de que sea unas 2 o 3 veces a la semana un pequeño avance en el libro de algo. Con eso yo pienso que está bien. Lo importante es que nunca nos quedemos con el libro, como, hizo una unidad, son 6 unidades del libro de matemática y ya llevamos 3. Perfecto. No es así, porque que el niño avance 3 unidades en un libro no quiere decir que esté aprendiendo en realidad. Entonces Claro. tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones, ir a la feria, Buscar que cómo dé aplicarlo en el fondo, vuelto, ¿no? aplicar. Y en el aplicar los padres tenemos que evaluar. Es súper importante evaluar, eso iba a decir. Las calificaciones no tienen ningún No es lo sentido, mismo. pero evaluar sí. Evaluar tiene sentido, porque es como la única forma que tenemos de irnos dando cuenta de que sí estamos progresando. Y muchas veces uno no se, en la actividad misma, no sale, o sea, uno como padre no se da cuenta de si el niño aprendió o no en la misma actividad, sino después, en cómo conversa con sus hermanos, en el patio después menciona una cosa o hace alguna pregunta 3 semanas después que tiene que ver con eso que trabajamos y ahí nos vamos dando cuenta. Son oportunidades súper vivas, súper enriquecedoras igual. Ya tenemos dos preguntas de los participantes que están ahí escuchando con mucho interés, hermana, y hartos comentarios, así que vamos con la pregunta de Sandra Montenegro. ¿Cómo se fomenta la escritura en edades tempranas? Bueno, tenía como el método de alfabetización de Paulo Freire que podía mostrar, que es en base a las sílabas. Ahí, bueno, aquí tengo como las sílabas. Paulo Freire siempre decía, es un método psicosocial súper bonito que lo ocupábamos con adultos y también aplicado a niños funciona súper bien, que es cuando el niño ya conoce las vocales A, E, I, O, U, hacemos tarjetas. Así, mame, mimo, mu. A ver, ahí mi diapositiva. Mame, mimo, mu, tate, tito, tú, da, de, dido, du. Entonces vamos, no todas al mismo tiempo, sino que vamos incluyendo mame, mimo, mu, tate, tito, tú, por ejemplo. Y salimos a la calle y vemos pasar una moto. Entonces, la moto, cómo hace la moto, empezamos a hablar de la moto, jugamos con motitos, qué sé yo, y luego presentamos tarjetas con vocales, o sea, perdón, con sílabas, y buscamos mo, to. El niño, entre mame, mimo, mu, tate, tito, tú, descubre cuáles son las que tiene que ocupar para formar moto. Entonces, ese aprendizaje de cómo juntar las sílabas tiene que ver con algo que vio en realidad. Y eso es lo importante del método psicosocial de Paulo Freire, que no es hacer sílabas en el cuaderno o en la caligrafía. Perdón. En la caligrafía no es separado
de lo que vive el niño, sino que a raíz de sus juguetes, por ejemplo, jugar con una pala en el huerto y luego el objeto pala, que es un objeto real de la vida, es un objeto concreto, ocupamos pape, pipo, pu, lale, lilo, lu, y el niño forma la palabra pala. Entonces ve, esto es súper importante, qué bueno que se hizo esta pregunta, porque empezar la alfabetización con el primer así manejo de la lectoescritura, como el niño entendiendo que el lenguaje es algo relacionado con la realidad, es sumamente diferente. Hace toda la diferencia. No es algo del texto, no es algo del cuaderno y del lápiz, es algo que es una herramienta para expresarme y para comprender la realidad. Ahí les recomiendo que busquen el método psicosocial de Paulo Freire de alfabetización. ¿Y esa Es como alfabetización súper eficaz y es más entretenido. desde qué edad específicamente tenemos que empezar a hacer estos juegos? Porque hay la entrada al colegio formal es como desde los 6 años más o menos, ¿no? 5 o 6 Sí, años, dependiendo yo la de edad. nuevo pienso que es según la motivación del niño. Yo estoy súper de acuerdo, por ejemplo, con el planteamiento de la educación Waldorf, que dice que durante el primer septenio el niño tiene que desarrollar otras habilidades no intelectuales y podemos retrasar la lectoescritura para después de los 7 años. Pero hay niños de 4 años que quieren aprender a escribir y a leer, sobre todo si tienen hermanos, por ejemplo. Entonces yo pienso que un niño de 4 años que quiere conocer vocales, sí hay que mostrárselo. O a los 5, a ir viendo. Por ejemplo, mi experiencia es súper relativo. Mi hijo quería aprender, nos motivamos con las tarjetas y de repente le vino como un bloqueo, que se aburría, lo encontraba fome y no quiso más. Y dejamos ahí las tarjetas guardadas, pues, y de pronto, 3 meses después, quiso. Y ahí aprendió a leer. Y fue un súper buen momento, fue un momento especial. Eh, es un Qué momento bueno. bonito, creo que hay que Sí, celebrarlo cuando hay esos pasos en su formación. sí, claro, son pasos súper importantes. Tenemos otra pregunta más, me dicen por interno. Suyay Pacha, que ha estado en todas las charlas bien pendiente ahí, compartiendo y comentando, Saludos no para sé de Suyay. dónde, pero sí, súper bien. En edades de los 10 años, ¿cómo puedo lograr que a mi hija le guste la lectura a los 10 años? Yo creo que hay que buscar, siempre tiene que ver con elegir los textos, como que aunque ellos elijan los textos, creo además como sugerencia importante estar las familias que educamos en casa con toda la disposición a ir 1 o 2 veces al mes a la biblioteca pública. Sí, es Ingresarnos a la importante. biblioteca pública y llevar a los niños y que vean esta cantidad de libros interesantes que hay, que se pueden sacar de a 3, de a 5, llevarlos para la casa y después regresarlos. Es un súper buen ejercicio que creo que tenemos que hacer. Pienso eso, conversando con ella, viendo qué le gusta, qué actividades. Pueden ser, como dije antes, diferentes tipos de textos. O sea, hay niños que no les gusta leer literatura, que encuentran fome leer novelas, por ejemplo, pero si después encuentran un libro sobre trucos de magia, le interesa. ¿Me entiendes? Sí. Depende del interés de cada uno y viceversa. Niños que hoy ven un libro de animales, de información sobre el sistema solar y lo encuentran fome, pero un libro de cómic, por ejemplo, una historieta, ese sí les gusta. Ahí hay que ir probando diferentes tipos de texto. Ya estamos un poco en la hora, pero está tan interesante esta conversación que vamos con otra pregunta más. Ya. Sista Lore, desde la quinta región, representando, como educadores de sistemas públicos, ¿qué se puede hacer en colegios y universidades, etcétera? ¿Qué se puede hacer como para fomentar el pensamiento crítico, si quizás sea la pregunta? Si está Lore. Sí, eso creo que por ahí va su Yo creo que, pregunta. bueno, en realidad nuestra libertad humana es tan grande que a pesar de que el sistema nos trate de imponer muchas cadenas, la acción de cada uno siempre va a valer. Entonces, un profesor puede estar en el colegio más militarizado así que hay, y igual puede implantar ahí su semilla y generar algún tipo de cambio en uno de esos 45 niños que están sentados mirándolo. Esos milagros ocurren.
Y generalmente esos son los profes que uno les toma más cariño. Sí, que uno recuerda, claro. Sí. Como que nuestra dignidad humana siempre está latiendo más allá de eso. Como dijo la Sista Catherine también el otro día, no vinimos para eso. Entonces nuestra naturaleza así, nuestra grandiosa naturaleza humana va más allá de eso y siempre está latiendo. Entonces, metodologías diferentes, formas que tengan que ver con lo concreto, con lo real, con hacer cosas, con descubrir, con crear, esas búsquedas, y que ojalá el profesor que está simplemente, como ocurre en la educación en casa, simplemente esté dando los estímulos. Al final los niños, los estudiantes son los que tienen que escoger qué hacer, según su interés. Ya, vamos con la última pregunta que tenemos aquí desde del público, Pugi Colores, que también ha estado en todas las charlas súper atenta, y dice algunas sugerencias cuando los niños tienen mucha edad de diferencia, por ejemplo, 10 años de diferencia, o en otros casos cuando se tienen niños de distintas edades también, ¿qué sugerencias le podemos dar? Que hay que promover momentos en que estudien separados y momentos en que estudien juntos. Y los momentos en que estudien juntos son esos momentos reales que estábamos hablando, como de los proyectos, de generar, por ejemplo, una maqueta, no sé, el sistema solar, por ejemplo, una maqueta donde el mayor va a tener que investigar, disertar, por ejemplo, preparar una disertación, y el más chico hace parte manual. En algo se incluye. Es muy bonito que los hermanos pequeños se sientan incluidos en lo que están haciendo los mayores. Algo es muy importante para el aprendizaje. Los niños aprenden más de sus pares que de sus padres. Entonces, cuando tenemos casas con más de un hijo, es súper importante generar esos espacios de conocimiento, de aprendizaje común. Pienso que los proyectos son importantes, porque al final todos participamos en la casa. Y es importante que los proyectos incluyan a los padres también. Padres y madres me refiero. Ya, yo para cerrar la ronda de preguntas tengo una en el tintero que me parece importante también hacer una mención al respecto, porque se sobreentiende que la educación en casa, como muchas otras labores en el hogar, está bajo la tutela de la mujer principalmente. Y quería que usted nos compartiera un poco su reflexión sobre la importancia de que el padre, el hombre en este caso, se involucre de igual forma que la madre en el proceso educativo. Sí, el balance. Es muy importante lo que me pregunta, hermana. Y creo que quizás lo vamos a trabajar también, a tratar este tema en la conversación que vamos a tener el sábado con las demás hermanas. Porque, como decía en mi exposición, el proyecto Educación en Casa tiene que corresponder como a un proyecto educativo familiar, en el que el papá y la mamá están queriendo esto. Entonces, ambos tienen que organizar los tiempos de trabajo. Por ejemplo, en los casos en que el padre trabaja fuera de la casa, obviamente la mamá es la que se queda. Cuando hay niños pequeños, que estamos, por ejemplo, amamantando, entonces la madre es la que tiene que estar ahí con el menor, por lo tanto está con los demás. Pero si los niños no están en edad de lactancia, la madre también puede salir y ser al revés, y el padre quedarse con la actividad dentro de la casa. Y es sumamente importante porque, como decía anteriormente, la educación en casa está en el flujo de la existencia cotidiana, entre todos los demás labores domésticas que hay que hacer, y si es que no hay un vínculo, una organización entre las dos partes, no se puede llevar a cabo. ¿Cierto? Y eso vamos a ir a que... profundizar de esas experiencias el sábado en los diálogos de madres. Sí. Ya, súper bien. Sí. Hermana, quiero agradecerle, que yo creo que con todos los tenemos muchos comentarios en este momento, hermana, que nos están llegando de mujeres. Ahí voy a tratar de darme el tiempo de responder. Que están sumamente agradecidos y que están muy atentos a toda la información que usted ha entregado. Sin duda que es un tema del cual podríamos hablar mucho más y entregar mucho más detalles, pero la hora y antes de despedirla, quisiéramos que nos comente dónde la pueden encontrar. Yo he visto también que tiene un Instagram por ahí, hermana, donde está siempre tirando estos datitos de cómo educar a los niños en casa, así que cuéntenos un poco de eso antes de que la despidamos. Ya, hermana. Bueno,
simplemente tuve como el deseo de socializar más lo que hacemos adentro de la casa y armamos una cuenta de Instagram tratando de mostrar fotos y explicaciones de algunas actividades. Así que las dejo ahí avisada, es iniris-casa-taller, la casa taller. También tratando de decir que dentro de la casa, claro, uno se está educando, pero está haciendo las demás actividades, y todas las actividades del hogar educan. Son oportunidades, como decía Sista Catherine también, oportunidades, estar atento a esas oportunidades, no entrar en el estrés de lo que se debe hacer, sino estar atento al ritmo real de vida que llevamos, protegernos, nuestros deseos culturales, nuestros deseos de cómo vivimos, proteger nuestro estilo de vida, nuestra armonía familiar, y ahí, en eso, incluir las demás cosas. Esa es la prioridad, que los contenidos y los estudios vayan en función de eso otro y no al revés. Claro. Sí. Ya, hermana, muchísimas Espero haber sido gracias. un aporte a todas estas familias que están en resistencia. Yo creo que sin duda, aparte porque de no es fácil, una no es clase, fácil. una clase de historia, fueron muchos, entregó muchos datos muy buenos que sin duda yo creo que varias hermanas y hermanos que están ahí conectados escuchando van a poder implementar. Y volver a decirles a todos, si es que tienen más dudas, si es que quieren hacerle preguntas directas, está la cuenta de Instagram de la hermana donde le pueden escribir y ella ahí puede seguir compartiendo todo su conocimiento. Muchas gracias, hermana, Muchas por ser parte gracias, de hermana. esta Vamos a sesión. continuar ahí en la misión. Sí. Vamos a continuar en la misión. Seguimos con las próximas charlas. La del sábado va a estar súper buena. Tengo muchas ganas de escuchar ahí más. Sí. Ya, pues la Bendiciones, dejamos entonces. hermana. Bendición, hermana. Blessed. Muchas gracias. Damos gracias. Saludos, Sista Nara. Bless. Ya nos pasamos un poco de la hora, pero yo creo que todos están de acuerdo con que fue una charla muy buena. Yo estoy muy contenta y muy honrada también de haber podido conducir este espacio. La hermana Iniris es una hermana que tiene mucho conocimiento para entregar y creo que logramos entregar algunos datos muy interesantes para todos. Cosas que les tengo que recordar antes de despedirme es nuevamente que este sábado, más que una charla, tenemos un diálogo entre madres. Va a ser a las 5 de la tarde y el diálogo es, bueno, el nombre de la charla que le pusimos, nuestra experiencia, educando en casa, diálogo entre madres. Vamos a tener 4 mujeres rastafaris que van a estar compartiendo su experiencia más que una exposición. Así que cada una de ellas también tiene más de un hijo en distintas edades, así que va a ser también un súper buen momento y una buena instancia para poder aprender un poco más de lo que significa educar en casa. Los datos de cierre, que no se olviden que tenemos el canal de YouTube, donde pueden encontrar todas las charlas que ya hemos hecho anteriormente, la Semana de Salud, las de Educación. Recordarles también que nos quedan 2 semanas más de charlas, es un mes completo. Los que que nos sigan a través de la cuenta de Instagram, me tuve un poco ahí, la red de mujeres emprendedoras Rastafari, aparte de pedirles que nos sigan en esta cuenta que tienen propósito de generar redes y de poder difundir los trabajos de mujeres Rastafari en todo Chile, es también una instancia, quiero aprovechar esta instancia para invitar a las hermanas que nos están mirando y que tengan sus propios trabajos y que quieran compartirlos, que se sumen a esta red, que nos manden su información y nosotros vamos a difundir y hacer todo ese proceso para poder mostrar esos trabajos y que nos sigamos organizando bajo esta plataforma. El último dato que les voy a dar es que la Fundación Empress Menem ASFA Chile tiene el libro, tiene a la venta el libro de la biografía de Emperatriz Menem traducida al español. Es un libro que todo yo y yo debiese tener en sus casas. Todas sabemos que la situación es compleja en este momento, pero tenemos un buen stock de libros, así que para quienes estén interesados en comprarlos o adquirir alguno, escríbanos por interno a través de la página de Facebook, por aquí mismo donde estamos transmitiendo, y nuestra hermana Nara les va a dar respuesta rápida y hace el envío rápido también de los libros. Muchas gracias a todas y a todos por haberse conectado con nosotros hoy día. Estamos muy contentas de toda esta iniciativa en general
Y como siempre les damos gracias por compartir en el nombre de sus majestades imperiales, Haile Selassie y Emperatriz Menenai Ya Rastafari. Muchas bendiciones, salud y protección para todas las familias. Un perfecto amor.